El símbolo de Jesús, además de ser un híbrido literario y astrológico, es más explícitamente un plagio del dios sol egipcio Horus. Por ejemplo, este grabado de hace aproximadamente 3.500 años en las paredes del templo Luxor en Egipto. Son las imágenes de la proclamación, la concepción inmaculada, el nacimiento y adoración de Horus. Las imágenes comienzan con la visión que anuncia a la Virgen Isis que concebirá Horus. Luego Nef, el Espíritu Santo que deja embarazada a la Virgen, y luego el nacimiento virginal y la adoración. Esta es exactamente la historia del milagro de la concepción de Jesús. A decir verdad, las semejanzas literarias entre Horus y Jesús son sorprendentes. El plagio es continuo. La historia de Noé y el arca de Noé son tomadas directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación es ubicuo en todo el mundo antiguo, con más de 200 diversas citas en diversos periodos y épocas. Sin embargo, llegamos a fuentes tan lejanas como la epopeya de Gilgamesh, de origen precristiano, escrito en 2600 a.C. Esta historia habla de una gran inundación ordenada por Dios, un arca de animales salvados sobre él, e incluso el lanzamiento y el regreso de la paloma. Todo esto en común con la historia bíblica, entre muchas otras semejanzas. Y luego hay una historia plagiada de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una canasta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la canasta fue sacada directamente del mito de Sargón de Acadia, alrededor de 2250 a.C. Cuando nació Sargón fue puesto en una canasta para evitar el infanticidio y dejado a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aquí, una reina matrona. Además, Moisés es conocido como el dador de ley, el dador de 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de una ley que fue dada por Dios a un profeta sobre una montaña es también muy vieja. Moisés es solo un dador de ley en una larga línea de dadores de ley en una historia mitológica. En India, Mao fue el gran dador de ley. En Creta, Minos subió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mientras en Egipto estaba Mises, quien llevó tablas de piedra donde las leyes de Dios fueron escritas. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y hasta los 10 mandamientos están sacados literalmente del hechizo 125 del libro de los muertos egipcio. En lo que en el libro de los muertos se leía: no he robado, se convirtió en no robarás; no he matado, se convirtió en no matarás; no he dicho las mentiras, se convirtió en no mentirás, etc. A decir verdad, la religión egipcia es la base fundamental de los principios de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, sentencia definitiva, el alumbramiento virginal y la resurrección, la crucifixión, el arca de la alianza, la circuncisión, los salvadores, la sagrada comunión, la gran inundación, la Pascua, la Navidad, la Pascua de los judíos y mucho más, son todo atributos de ideas egipcias. Preceden al cristianismo y al judaísmo en mucho tiempo. San Justino, uno de los primeros historiadores y defensores del cristianismo, escribió: cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin una unión sexual, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a los cielos, no proponemos nada diferente a lo que creen los llamados hijos de Júpiter. En un escrito diferente, San Justino dijo: nacido de una virgen, acepte esto en común con lo que usted cree de Perseo. Es obvio que Justino y los primeros cristianos sabían lo similar que era el cristianismo de las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía una solución. En lo que a él se refería, el diablo lo hizo. El diablo tenía la previsión de anteponerse a Cristo y creó estas características en el mundo pagano. La Biblia no es nada más que un híbrido literario astroteológico, igual que todos los mitos religiosos antes que ella. A decir verdad, el aspecto de transferencia, desde las cualidades de un personaje a un nuevo personaje, se pueden encontrar en el mismo libro. En el Viejo Testamento está la historia de José. José era un prototipo para Jesús. José nació en un parto milagroso.
Jesús nació en un parto milagroso. José tenía 12 hermanos, Jesús tenía 12 discípulos. José fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Hermano Judas sugiere la venta de José. Discípulo Judas sugiere la venta de Jesús. José empezó su trabajo a los 30 años, Jesús empezó su trabajo a los 30 años. Los paralelismos siguen sin parar. Además, ¿hay alguna evidencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo con el nombre de Jesús? El hijo de María que viajó con 12 seguidores, sanando a las personas y cosas por el estilo. Hay numerosos historiadores que vivieron alrededor del Mediterráneo, tanto durante como después de la presunta vida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan esta figura? Ni uno. Sin embargo, esto no quiere decir que los defensores del Jesús histórico no hayan reclamado lo contrario. 4 historiadores son mencionados típicamente para justificar la existencia de Jesús. Pilinio el Joven, Suetonio y Tácito son los primeros 3. Sus notas constan de algunas frases que en el mejor de los casos solamente hacen referencia a los Cristos o al Cristo, que a decir verdad no es un nombre sino un título. Significa el ungido. El cuarto origen es Josefo y esta fuente ha sido demostrada como una falsificación durante cientos de años. Desgraciadamente, todavía es citado como verdad. Uno pensaría que un tipo que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para que todos los ojos lo vieran, que llevó a cabo la profusión de los milagros que se le atribuyen, habría logrado entrar en el registro histórico. No lo hizo, porque una vez que sopesamos las evidencias, hay altas probabilidades que una figura conocida como Jesús ni siquiera haya existido. Hemos descubierto que el cristianismo no es nada más que una historia romana desarrollada políticamente. En realidad, Jesús era la deidad solar de la secta cristiana gnóstica, y de la misma manera que todos los otros dioses paganos era una figura mítica. El sistema político fue el que buscó la figura histórica de Jesús para el control social. Antes del 325 después de Cristo, en Roma, el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea. Durante la reunión, las doctrinas cristianas políticamente motivadas fueron establecidas, y empezó una larga historia de derramamiento de sangre de cristianos y fraude espiritual. Y durante los siguientes 1600 años, el Vaticano dominó políticamente toda Europa, conduciendo tanto a periodos fáciles como a las edades oscuras, al mismo tiempo que condujo a movimientos instructivos como las cruzadas y la Inquisición. El cristianismo, junto con todos los demás sistemas de creencias, es el fraude de la era. Sirvió para separar la especie del mundo natural y de un individuo a otro, y además respalda la sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana al efecto que Dios lo controla todo, y los crímenes a su vez horribles puedan ser justificados en nombre de la búsqueda divina. Y aún más importante, otorga poderes a aquellos que saben la verdad, pero usan el mito para manipular y controlar sociedades.